Espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver algunas herramientas que podemos usar para programar en Python. La primera que vamos a ver es el idle o idle de Python, como quieran pronunciarlo, que es el que trae por defecto la herramienta. Es el más básico de todos. Podemos crear un script sencillo donde escribimos aquí nuestro código de Python con todas las funciones que tengamos que realizar y después podemos ejecutarlo. Es el más sencillo de todos, no contiene tantas funciones o, o ayudas que podemos usar, es nada más como escribir únicamente código. Okay, el segundo que vamos a ver es Spider. Dice que es la versión 2.7, pero es el que tenía instalado, entonces lo configuré nada más para usar el 3.6.9, que es el Python que tengo instalado. Ustedes pueden usar cualquier versión que quieran, no importa. Nada más descarguen ya directamente la versión con Python 3. Lo que ocupen. Les voy a dejar el enlace para que lo descarguen. Entonces aquí igualmente podemos escribir nuestro código Python. Esto tiene una pequeña ventaja y es que nos da la posibilidad de realizar autocompletado. Nos autocompleta nuestro código. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir aquí ya estoy usando la librería NumPy, por ejemplo, y si yo empiezo a escribir aquí código, él me autocompleta y me sugiere cosas. Por ejemplo, aquí diciendo que usar rand, entonces ya ahí puedo colocarlo, digamos, para ir programando. Igualmente también tiene la ventaja de que eh, que si yo estoy programando y creo una variable que no estoy usando, él también me lo va a marcar. En la versión 2.7 no está disponible, pero en versiones más avanzadas nos dice no está usando la variable X o no está utilizada. Igual con librería, si yo no estoy usando la librería de NumPy me lo va a decir. Así yo puedo evitar escribir, digamos, o crear variables o cosas que al final no estoy usando y puedo eliminarlas de mi código. Esa es una de las ventajas. Otra cosa, por cierto, se me olvidó decir, es que, por ejemplo, si yo usar la función apps de, por ejemplo, -1, pero no estoy seguro de qué hace la función apps, yo puedo apretar control I encima de la función y yo lo que va a hacer es, en esta ventana, va a ir a buscar la información de la función. Entonces me va a decir que, por ejemplo, apps recibe un número y que lo que me retorna es el valor absoluto del argumento, que sería number. Si yo uso otra función, por ejemplo, sum, y yo no me acuerdo qué era lo que tenía que hacer, igual la busco, me dice que recibe un iterable y que retorna la suma de un iterable o secuencia de números. No se pueden strings, aquí me lo dice. Y adicionalmente yo puedo agregar el valor start, que por defecto es 0, que es donde yo quiero, digamos, empezar a sumar, si yo quisiera sumar a partir de otro valor. También cuando yo estoy escribiendo, no sé si lo notaron, pero cuando yo cierro, aquí también me da información, los argumentos que yo tengo que usar. Igual si yo uso otras funciones como apps, me dice que recibe un número. Igual, por ejemplo, cuando yo importé NumPy, cuando yo decía np.random, aquí me los empieza a sugerir. Si yo empiezo a llegar a algún lugar, ya alguna función que sí puedo usar, cuando yo cierro, ya me hice los argumentos. Pero si yo no entiendo exactamente qué son estos argumentos, igual le doy control I y aquí ya puedo encontrar más información sobre qué es cada cosa. Inclusive algunos traen ejemplos de cómo usarlo. Ok, entonces esta es la segunda opción, muy utilizado para la parte de computación científica, inteligencia artificial, todo ese tipo de cosas, esas ramas, y trae muchas librerías ya implementadas. Entonces, segunda opción, Spider. Ok, otra opción que tenemos es PyCharm. Ok, PyCharm tiene autocompletado como lo íbamos viendo. Aquí podemos empezar a crear nuestras cosas. Puedo decirle que me cree
archivito. Ok, entonces le digo que me quiero un archivo de Python y le digo que es un archivo de Python normal como cualquier otro y le pongo por ejemplo main.py o solo main. La verdad que el .py se lo va a agregar él solo. Entonces él empieza y lo crea. Aquí corté porque pasó un carro y no se escuchó. Entonces voy a grabar a partir de aquí nuevamente. Entonces tenemos PyCharm. PyCharm no es del todo gratuito. Entonces si quieren usarlo, pueden, digamos, usan la cuenta del TEC y se los va a dar por 6 meses o un año. Pero igualmente es renovable mientras sean estudiantes. Mientras sigan estudiando pueden seguirlo renovando y lo pueden usar. Es súper bueno. Entonces tiene la ventaja de tener autocompletado. Si ustedes ponen una letra, ya les empieza a sugerir todas las palabras que tengan esa letra. Entonces así yo puedo autocompletar más rápido mi código. Igualmente, una librería, él busca todas las librerías que hayan y yo puedo importar entonces en todas las diferentes librerías que yo ocupe de manera muy sencilla. Así también si yo no me sé el nombre de alguna librería, como escribir algo más o menos para ver cómo era, él me lo autocompleta y ya puedo usarlo. Okay. Y aquí notan que por ejemplo estas librerías están en gris, son librerías que yo no estoy usando. Por ejemplo, si ya empiezo a usar alguna librería, por ejemplo uso Randing, ya puedo decirle que me genere un número aleatorio y ya mi librería ya no está ya no está gris, ahora me la pone a color porque ya la estoy usando. Y así también yo puedo autocompletar mi código. Por ejemplo, es muy común escribir mal nombres de variables, entonces con que yo ponga num, lo autocompleto y ya. Así me aseguro que no me voy a equivocar a la hora de escribirlo. Igualmente, si yo me equivocara, él me lo va a poner en rojo y si yo me acerco, me va a dar un mensaje de cosas que yo puedo hacer, como crear una función num, renombrar la referencia, ignorar este error, etcétera. Entonces ya sé que fue porque la escribí mal, entonces la corrijo y listo. Igualmente aquí en amarillo me va a dar algunas opciones también. Aquí dice que por ejemplo optimizar import y me lo borra ya que yo no lo estoy usando. Así también puedo darme cuenta de qué variables estoy usando, qué variables no estoy usando, etcétera. Igualmente si yo me acerco a alguna eh, por ejemplo librería, también digamos vamos a usar otro number 2 igual a random.randint y aquí por ejemplo me da la documentación que me dice que random.randint recibe un argumento A y un argumento B y que me retorna un número entero el aleatorio que esté entre A y B, incluyendo A y B. Entonces por ejemplo aquí me dice que tengo que usar B más 1, él automáticamente lo hace. Ok, dice que es un alias de una función llamada runRange, creo que decía esta. Es un alias, es otra función que también tiene. Todo eso viene en la documentación. Ok, igual que lo vimos en Spider, Spider también hace algo muy similar, me da el autocompletado de nombres de variables y otras cosas, y también me puede subrayar errores. Entonces esta es una buena alternativa también. Otra herramienta que tenemos aquí es Visual Studio Code. Ok, Visual Studio Code es una herramienta muy interesante. Soporta múltiples lenguajes de programación. Por ejemplo, aquí tengo cosas programadas en ensamblador, en C, programas web, Godot, que es para programación de juegos. Estos son Python, Java, Ionic, que es un framework para programación web, diseño de patrones. Aquí hay múltiples lenguajes. Por ejemplo, vamos a ver alguno que tuviera. Por ejemplo, aquí tengo en C#, C++, Go, Java, Kotlin, PHP, Python, Ruby. Permite programar en múltiples lenguajes realmente. Entonces, es muy útil. Por ejemplo, aquí puedo abrir mis archivos de Python y editarlos. Y también contiene autocompletado,
también sugerencias de errores, me marca la sintaxis, que por ejemplo me dice esto que está en rojo significa que está incorrecto, igual que este, amarillo, tiene un código para ese tipo de cosas. En este caso este era un Jupyter, entonces hay cosas que podrían causarme un error. Este tipo de cosas me causaría un error originalmente, pero como era para un Jupyter, entonces no hay problema con eso. Okay, podemos seguir haciendo lo mismo. Si yo escribo, igual por ejemplo aquí en Num, él me puede sugerir aquí un autocompletado. Ahí me sugiere el número para que lo use. Voy a borrarlo para que no marque el error. También tiene integración con GitHub. Vean que aquí me dice que estoy en la rama master de mi proyecto. Entonces yo podría hacer desde aquí mis commits y otras cosas. Voy a darle guardar nada más para que quede ahí. Voy a cerrar. Tiene frameworks también, o bueno, no son frameworks, son plugins. Vamos a ver aquí, extensiones que yo puedo instalarle que me pueden ayudar o me facilitan escribir el código. Puedo instalarle plugins para autocompletado o que marque la sintaxis, o puedo cambiar el tema, puedo cambiar en los comandos. Digamos, aquí puedo ver todos los comandos, por ejemplo, que tiene para escribir yo más rápido mi código. Puedo inclusive cambiar líneas. Vean, aquí hay varios plugins. Aquí normalmente recomienda uno según lo que uno está usando. Aquí está la integración con, bueno, aquí está GitLens. Es una herramienta muy interesante que podemos verlo después en algún video sobre GitHub. Platform.io no importa porque es de otras cosas, un poquito más de hardware. Pero por ejemplo, si yo vengo a mis archivos de Python, voy a abrir este, por ejemplo, que es lo que estábamos viendo ahora. Yo puedo usar, por ejemplo, un plugin que me genere un dato aleatorio. Es el de random. Random no lo tengo instalado aquí. Ok, entonces si yo quisiera, puedo venir aquí a los plugins. Le digo que le busco algún plugin random que genere valores random. Por ejemplo este, Random Everything. Lo doy a instalar. Y aquí me dice, por ejemplo, vean, aquí hay una demostración. Yo escribo random int y donde yo tengo las líneas, por ejemplo, me genera un número aleatorio. Le puedo decir random full name y ya me genera los nombres aleatorios. Si le doy random email, ahí ya me genera los emails aleatorios. También tiene otras funcionalidades, por ejemplo, que también tienen los otros que les mostré, excepto el, no, si todos lo tienen. Por ejemplo, yo aquí puedo darle control F y buscar, por ejemplo, una variable en específico. Ok, o puedo buscar una función. Ahí puedo buscar algo y me va a decir la cantidad de resultados que tengo. Por ejemplo, ahí solo count me dice que hay varias palabras que coinciden. Inclusive también otra cosa que puedo hacer es seleccionar todo lo que empiece con algo. Por ejemplo, voy a subrayar bar y voy a subrayar uno por uno todos los que inician en bar. Le digo control D, control D, control D y ahí me lo subraya. Si dejo control D presionado, va a buscar todas las coincidencias. Y yo podría, por ejemplo, cambiar el nombre de todo esto y decir que esto ahora se llame, por ejemplo, name, por ejemplo. Y así yo modifiqué el nombre de todas las variables a la vez, o todo lo que coincidía con lo que yo buscaba. Entonces eso puede ser sumamente útil. Inclusive yo también podría cambiar las líneas, o digamos, yo puedo decir, ok, yo quiero a partir de aquí mover la línea. Ok, aquí yo moví una línea. También puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, vamos a ver si me acuerdo del comando. No me acuerdo del comando, la verdad. Ok, eso es para cambiar nada más, pero yo no me acuerdo del otro. Aquí este era. Que yo puedo, digamos, escribir, vamos a poner estas líneas para yo escribir en estas líneas cosas que se parezcan. Y así yo evito, digamos, tener que escribirlas muchas veces o copiar y pegar. Yo podría, por ejemplo, subrayar esta línea y, por ejemplo, agregarle esta variable aquí, num contador, num kilómetros, num nombre, por ejemplo. Son casos de usos que podemos hacer para esto. Igual tiene un montón de comandos que puede investigar y utilizar. Hay otro como Atom, que también se los voy a dejar, y Sublime Text, que hacen cosas muy similares. Ok, estos son algunas herramientas.
Si queremos algo un poquito ya más avanzado, también tenemos Jupyter. Jupyter, a pesar de que parece como que usar internet, realmente no es internet. Solo es como la interfaz. Y me permite hacer cosas un poquito más avanzadas. Me permite como enriquecer el texto. Por ejemplo, si yo abro Jupyter de acá, ¿sí? Ven, tiene como un texto un poquito más avanzado. Yo puedo colocar como texto, puedo colocar fórmulas, puedo colocar tablas, imágenes, etcétera. Entonces, y tiene la ventaja de que las cosas se corren por celdas, una a una. ¿Ok? Yo corro una celda, corro la otra, etcétera. Y también tiene autocompletado, tiene igual sugerencias, usa las mismas librerías que tienen instaladas ustedes. Y es una muy buena opción si ustedes quieren tener una documentación más completa. Si ustedes quisieran un archivo Python al final, pueden descargarlo aquí, pueden convertirlo a un PDF, como si fuera LaTeX, etcétera. Pueden descargarlo de muchísimas formas. Ok, si ustedes quieren usar esto, tienen buena conexión a internet, también tenemos Google Colabs, que es este de aquí. Ok, Google Colabs es muy similar a Jupyter, básicamente lo mismo, solo que este sí corre en la nube. Aquí yo sí ocupo tener conexión a internet para accesarlo después, pero es muy interesante, funciona igual, todo corre por celdas, puedo poner mi texto, puedo descargarlo como un Jupyter para que lo tenga en la computadora, como un .py igual, solo que si lo descargan como un .py no se va a ver de esta forma, se va a ver como comentarios escritos así a mano. ¿Qué más? Corren los servidores de Google, entonces Google nos da cierto almacenamiento, nos da cierto RAM para que corramos las cosas. Aquí también tenemos una carpeta, bueno, tenemos como carpetas para poner nuestras cosas y podemos aquí meter archivos, leerlos, incluso tiene algunas guías. Aquí por ejemplo me lo divide en secciones. Por ejemplo, esta es introducción a la programación con Python. Yo podría decir, ok, voy a ir a tablas de multiplicar y ya estoy ahí. Es una forma también muy sencilla de buscar diferentes temas que estén aquí. Y también tiene aquí algunas herramientas, algunas ayudas que ustedes pueden usar. Por ejemplo, como tomar una captura con la cámara, descargar archivos, importar datos. Son muchas cosas que pueden hacer. Y eso sería todo respecto a los editores de código que podrían usar.